Vamos a leer en el libro de los Romanos, en el capítulo 5 y en el verso 12, y después también vamos a leer en el 5, 19. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el 19 dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Quiero que levantes tu mano derecha al cielo y quiero que digas: por la obediencia de uno seremos constituidos justos. Pueden tomar asiento. Por la obediencia de uno los muchos son constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Miren, en el principio de la creación, cuando Dios había creado la tierra, había dejado todo ya preparado, cuando formó a Adán, lo invistió, déjenme decirlo así, entre varias cosas, lo invistió con tres cosas muy especiales. Y lo invistió con conocimiento, con santidad y con dominio. Diga usted conmigo: conocimiento, santidad, dominio. Con esto inviste Dios a Adán en su creación. Y todos sabemos que el conocimiento que Adán tenía no era un conocimiento como el que hoy entendemos, ya que vemos que cuando Dios forma a Adán, lo crea con un conocimiento, utilizando lo que es la capacidad completa de la mente. Sabemos que hoy creo que debe estar más o menos sobre un 10% o por ahí, pero aquel que se va de las manos ya. Luego vemos algunos como yo, que a lo mejor tienen un 1%, y luego hay otros que no tienen ni el 1%. Pero vemos que este hombre tiene una capacidad completa de un conocimiento terrible. La Biblia no dice nada, guarda silencio, pero yo quiero imaginarme que alguien que lo ha creado Dios, que cada tarde la voz de Dios se pasea por el huerto, quiero creer que este tenía conversaciones con Dios. Y en estas conversaciones que tenía con Dios, quiero creer que le haría varias preguntas de lo que él tenía en la otra creación. Porque vemos que esta es la creación visible que puede ver el ojo humano, pero después también había una creación invisible que el ojo humano no podía ver. Y la creación invisible es la que yo creo que Adán le preguntaría a la voz de Dios cuando se paseaba por el huerto, y él adquiría conocimiento, aunque no hay nada escrito, es algo que yo creo, pero es alguien que tenía una mente privilegiada. Por eso cuando Dios le dice que ponga el nombre a los animales, no le puso el nombre al azar. No es que pasara en aquel lugar el elefante y le pusiera elefante por ponerle elefante, o que pasara la cebra y le pusiera por nombre cebra porque tenía dos colores y dijo: le pondré cebra y ya está. No, Adán tenía una capacidad al 100% y él conocía el carácter de cada animal, conocía cómo era cada animal. No, aún no tenía el nombre, pero él ya empezó a conocer todos los animales y Dios le dio esa capacidad. Por eso cuando la cebra pasó por delante de él, él le dijo: te llamarás cebra porque te conozco y sé cómo eres y sé que es el nombre que tienes que tener. Y no solamente a él, sino que cuando pasó el león por delante de él, no le puso el león el nombre de camello, sino que le puso el nombre de león, conforme la capacidad que Dios le había dado a él, porque tenía una mente privilegiada. Tenía un conocimiento tremendo, tanto en la tierra como en las cosas espirituales.
espirituales, como bien les he dicho antes, algo que yo creo. Pero no solamente eso, sino que también tenía santidad. Y tenía una santidad que dicen los hombres entendidos, los teólogos, que en él había un halo de luz que lo cubría. Era una santidad terrible. No es una santidad como la que hoy podemos conocer y hasta dónde podemos alcanzar, sino que Adán, en él no había ninguna maldad, no había pecado, y entonces él, como he dicho, se paseaba cada tarde con la voz de Dios, y era una santidad perfecta. No era una santidad fingida, no era una santidad aparentosa, sino que era una santidad genuina, una santidad de verdad, una santidad que le permitía caminar y estar con la voz de Dios. Hoy nosotros hablamos de santidad en varias ocasiones sin saber lo que es la santidad. Hemos oído hablar de la santidad, intentamos imitar la santidad, pero hay quien no sabe lo que es vivir en santidad. Caminar en santidad no es venir a este lugar simplemente traer una Biblia y ponerte encorvado, poner la voz muy dulce, cantar suave o portarte aparentemente delante de la gente bien. Esto no es santidad. Cuando hablamos de santidad, en la Biblia está hablando que es apartarse, consagrarse y dedicarse para Dios. Y hoy necesitamos una iglesia que camine en santidad, que vive en santidad, que piense en santidad, que hable en santidad, que se vista en santidad, que se comporte en santidad, que sea santidad, y no una santidad fingida, sino una santidad de verdad. Aleluya. Amén. Por eso la santidad que hoy nosotros debemos de aprender a lo que no es la primera que te da Dios, que la posicional. No, la santidad que yo les estoy hablando es la santidad progresiva. La santidad progresiva a veces duele, porque la santidad tiene un positivo y tiene un negativo. La santidad en lo negativo es que te tienes que separar de las cosas del mundo. Tienes que abandonar los deseos de la carne. Tienes que perder cuando en la carne tienes todo el derecho. Tienes que perdonar aunque te duela el alma y el corazón. En lo negativo es como una pérdida. Pero cuando hablamos de lo positivo, es que cuando tú perdonas, descansas y sientes a Dios. ¡Aleluya! Cuando tú te comportas y te mantienes y te apartas de las cosas de Dios y vives en santidad, como es la santidad genuina que Dios te manda, entonces es cuando tú puedes vivir, caminar, hablar y expresar lo que es la santidad. Cuando alguien se aparta, cuando alguien se consagra y cuando alguien se dedica. Hoy yo venía hablando varios días en mi iglesia y en varios lugares que estamos a veces predicando o compartiendo algo, y hoy vienen a las iglesias y no les enseñamos lo que es la santidad, porque no les decimos que se tienen que apartar, que se tienen que consagrar y que se tienen que dedicar. No, vienen a este lugar, si son cantantes al siguiente día están cantando, si son de otra cosa están ahí puestos en otros lugares, aún no han conocido a Dios y están ocupando lugares santos en las iglesias y aún no saben lo que es Dios. Pero los lugares santos solo lo tiene que ocupar la gente que es santa. Gloria a Dios. Apartarse. ¿Cuánto te estás apartando tú? ¿De qué te estás apartando? Si hoy me siento en la mesa con gente cristiana y su lenguaje es igual que la gente no cristiana, si cuando hay un enfado, la gente del culto son los primeros en amenazar, esto es lo que yo me estoy apartando. Así yo quiero subir al cielo. Santidad es apartarse y es consagrarse. Pero a veces se pierde la consagración. Se pierde. Pero
pero se pierde porque desatendemos las cosas de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me encanta y me rompe el alma. El libro de Ageos me entusiasma, porque aparece Dios y viene hablando y le dice al pueblo, le dice: examinad bien vuestros caminos, pues solamente os estáis preocupando por vuestras casas artesanadas, y la casa de Jehová la tenéis abandonada y desierta. Examinad bien vuestros caminos, dice el Señor. Y el pueblo sigue a sus quehaceres, no quiere consagrarse. Vuelve Dios a hablar otra vez y le dice: solo os preocupáis por vuestras casas artesanadas, y el templo lo tenéis desolado, desierto, derribado. Dice: si vinieseis allí al templo, yo sería vuestro Dios y estaría con vosotros. Examinad bien vuestros caminos. Es como que es Dios quien está rogando que te acerques a Él. Pero el pueblo no se acerca y no escucha. Y ya tiene que venir Dios y dice: os vestís y no os calentáis. Bebéis y no os saciáis. Coméis y no os sentís satisfechos. Y lo que ganáis va como a saco roto. Examinad bien vuestros caminos, dice el Señor. Y ya viene Dios y dice: enviaré sequía sobre el monte, enviaré sequía sobre el trigo, enviaré sequía sobre el aceite, y enviaré sequía en la vid. No voy a hablar de todo, pero solamente voy a hablarles del monte. El monte es el lugar de la dedicación. En el monte hay obediencia. En el monte hay sacrificio. En el monte hay cercanía y contacto con Dios. En el monte, cuando tú estás en el monte, tu reflejo es de santidad genuina. Por eso cuando Moisés descendió del monte, tuvieron que cubrirle con un velo, porque venía del monte. Pero hay un momento en el que Moisés baja del monte, y en el monte que hay obediencia, se encuentra en la llanura con gente creando un becerro y diciendo que el becerro ha sido quien los ha sacado de Egipto. Y esta es la primera aberración que hay contra Dios. Por eso Dios viene diciendo: examina bien tus caminos. Es apartarse, consagrarse y dedicarse para Dios. No es venir a este lugar como una simple reunión porque viene mi familia. No. Hay lugares que frecuenta mi familia que yo no quiero ir. Amén. Señor. Muy bien. Y usted tampoco debería de ir. Pero a este lugar se viene a rendirle homenaje a Él. A este lugar se viene quebrantado del corazón. Yo lo que le decía: no importa cómo vengas a este lugar, si vienes herido, si vienes roto, si vienes defraudado, si vienes en pecado, no importa cómo vengas a este lugar. Lo importante es que Dios cada tarde está en este lugar y se mueve de una forma diferente. Nos trata a todos por igual, pero de diferente manera. Al que ha venido roto, Él pone bálsamo en su vida y lo restaura. Al que ha venido herido, Dios lo sana. Al que ha venido con problemas, Dios le da fortaleza para que pueda llevar los problemas. Pero no importa, lo importante es que vengas a este lugar a rendirle homenaje a Él, a rendirle y decirle: me rindo delante de ti, ante ti me postro, porque sé que en ti puedo recoger lo que yo necesito. Amén. Señor. Amén. Qué bueno. ¿Está Dios aquí? Adán tenía santidad. Y Adán también tenía dominio. ¿Saben que a veces perdemos el dominio?
Amén. Si pierdes la santidad, seguido pierdes el dominio. Verdad. ¿No te has encontrado con alguien que se te encara? Y encima sabiendo que le vas a ganar. Porque cuando sabes que te gana, pues a lo mejor te frenas un poco. Pero cuando sabes que le vas a ganar y te quedas mirándole y le dices, vale hombre, ahí está el dominio. Ahí está el dominio. Bien. Y aunque te haya hecho daño, seguido vas y le hablas. Porque tienes que hablar aunque te hagan daño, aunque te hieran. ¿Sabes que si no perdonas, Dios tampoco te perdona a ti? Lo dice la palabra de Dios. Por eso Adán tenía santidad, conocimiento y dominio. Ahora era pecado. Él peca y como cada tarde aparece la voz de Dios. Yo no sé si usted ha parado a pensar el primer sentimiento de Adán, de culpabilidad, de vergüenza. Porque cuando él pecó, lo primero es verse desnudo, dice la Biblia, y se vio desnudo. E intentó hacerse un delantal, dice la Biblia, con hojas de higuera. Pero apareció la voz de Dios en aquel lugar y dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán tenía vergüenza. Se escondió de Dios. ¿Saben que me he puesto, pastor, delante, aguantando la Santa Cena? Y ha pasado gente que un día antes han estado de boda, se han caído al suelo de la borrachera que tenían. Discúlpeme si hay alguien con hábitos. Y han tenido la valentía de tomar la Santa Cena como que llevaba 6 meses en oración. Hay que tener vergüenza delante de Dios cuando uno peca. No es decir porque yo peco me voy y abandono, no. Tenemos un Dios justo que te va a perdonar cada vez que tú le pidas perdón. Amén. Pero hay que venir con vergüenza. Por eso Adán se escondió. Y le dice, tuve miedo y me escondí. Es que el pecado trae miedo. El pecado trae miedo. Que cometas un pecado un día no quiere decir que te entre un miedo ya. Porque usted puede pecar un día y rápidamente usted va corriendo y sale y dice, perdóname Señor, y sale corriendo a pedir perdón a Dios. Estoy hablando de un pecado de ese que te trae miedo, que ya no puedes dormir por la noche, que vas andando y miras por detrás porque crees que te persigue alguien, que abres la Biblia por la noche pensando que te va a hacer algo la Biblia, que no te atreves a apagar la luz, que tienes pesadillas porque has pecado o estás viviendo en práctica de pecado. Pero lo que hoy quiero hablarte es que camines en la santidad de Dios y que si has pecado, todo el mundo cae y peca, levántate y deja que Dios te restaure, porque aún hay una cruz con el Cristo traspasado que derrama sangre para usted. Dale fuerte este aplauso para Dios. Tuve miedo y me escondí. Qué vergüenza. ¿Se imagina usted? Llega Dios y dice, Adán, te tienes que ir del huerto. Queda así. Qué vergüenza. Y Dios lo echa del huerto. Y ahora, de tenerlo todo fácil, que lo tenía todo bien en el huerto, se ha complicado por pecar, por desobedecer a Dios. Siempre que usted desobedezca a Dios, siempre va a salir perjudicado. Siempre. Siempre que usted desobedezca a Dios, siempre va a salir perjudicado. Usted dice, yo voy, y Dios te habla y te dice, no vayas. Y al final dices tú, no, yo me voy. Pues te garantizo que sales perjudicado. Pero cuando Dios te dice, no vayas, y tú dices, no voy, Dios te va a bendecir. Y no va a haber ningún prejuicio en ti. No vas a ser perjudicado para nada.
A veces Dios te dice vete, y no te creas que porque Dios te dice vete, te va a ser todo muy fácil. Porque a los discípulos les dijo el Señor, id a la otra ribera, y se levantó una tormenta que rompía aquella barca. No tiene que ver nada. Simplemente es que cuando Dios te dice vete, no te preocupes por lo que pase, porque Dios está dentro de tu barquita. Ya se puede levantar la tormenta que quiera, que si está Dios en tu barquita, no hay quien rompa tu barca. Y la barca es de madera, y la madera es humanidad, y nosotros somos la humanidad. Y esta barquita, Jesucristo un día entró dentro, y en esta barquita ha visto tormentas, vientos, luto, torpezas, golpes, maldiciones, juramentos, pero aún esta barquita se mantiene de pie, porque el Jesús de Nazaret aún está dentro de mi barquita. ¿En cuántas barquitas está Jesús? ¿En cuántas barquitas? ¡Di conmigo, aleluya! Dale un aplauso fuerte para él, por favor. Lo echan del huerto, y cuando sale del huerto todo está perdido. La santidad, el conocimiento y el dominio ahora se ha convertido en ignorancia, iniquidad y miseria esclavizante, lo que él tenía. Pero Dios levanta una figura y levanta un profeta. El profeta es el representante de Dios en la tierra. Él representa a Dios. Por eso cuando Dios quería un mensaje, Dios tomaba al profeta y le decía, ve y manda este mensaje. Lo tenían muchas veces miedo, pensando que venía con juicio o venía con alguna azote de parte de Dios, pero traía el conocimiento al pueblo y el pueblo escuchaba. Este era el representante. El profeta representaba a Dios y venía con el mensaje, daba el mensaje, y aparece una figura que nadie la entiende. No se sabe por qué, pero aparece este profeta que es el representante de Dios, aquel que trae el conocimiento, aquel que habla. Por eso cuando el pueblo se perdía y escaseaba el conocimiento y estaban haciendo las cosas mal, debía de venir el profeta y anunciar y decirle, lo que estáis haciendo, lo estáis haciendo mal. Y tenía que venir y decirle, o poneos en ayuno, o hacer esto, lo otro. Les pedía un cambio. Dios les traía conocimiento para que el pueblo cambiase. Pero más adelante, Dios no solamente trae la figura del profeta, sino que Dios también tiene la figura de un sacerdote. El sacerdote ya no es Dios representando al hombre, sino que el sacerdote es el hombre representando al hombre que era Dios. Por eso cuando aparece el sacerdote, es aquel que ofrecía el sacrificio de cada año. Y para ofrecer el sacrificio, este sacerdote debía de haberse mantenido mucho tiempo. Yo siempre pensaba, pastor, que era y te decían, al año que viene te toca entrar a ti al lugar santísimo, y se llevaban todo el año preparándose. Pero no era así. En tiempos de Jesús había aproximadamente entre 1500 o 2000 sacerdotes, y ellos llegaban el mismo día y le decían, te toca entrar. Por eso cuando entraban al lugar santísimo, debían de ir vestidos, limpios por dentro y por fuera. Y cuando entraban con una cuerda por la cintura y entraban hasta dentro del lugar santísimo, y otros se quedaban fuera, esperando con la cuerda a ver qué ocurría, a ver si había sido verdadero o no había sido verdadero, a ver si se había cuidado o no se había cuidado, a ver si solamente ejercía la santidad cara a la gente o es que verdaderamente vivía en santidad y Dios lo conocía. Por eso lo ataban con una cuerda, pero cuando entraban dentro había unos hombres que se quedaban fuera y se quedaban escuchando. ¿Y saben lo que estaban escuchando? Unas campanillas que llevaba el traje, y el traje iba sonando las campanillas, y las campanillas que sonaban, ¿saben lo que quería decir? Que se había comportado bien y que estaba ministrando las cosas santas. Por eso Dios me hablaba y me decía, es que aquel que vive en santidad no hace falta que hable. Las campanillas de la santidad van sonando en su caminar, en su administración suena que hay santidad, en su oración suena que hay santidad, en su
alabanza suena que hay santidad, pero si no hay santidad, hay otro tipo de campanilla que la llevaban los leprosos, que también sonaban, y cuando sonaban también tenían que gritar y decían: leproso viene. Y yo quiero preguntar a la iglesia de Oliva: ¿cuántos viven en santidad y suena la santidad de Dios y dicen conmigo aleluya? Y poderoso, gloria a Dios. Aparecen dos figuras, pero después aparece otra, y es el rey. El pueblo pide rey y les dice: ¿queréis rey? Ya sabéis lo que os va a conllevar coger un rey. Vuestras hijas se las van a llevar, vuestros hijos van a trabajar para él, van a tener que seguir al campo de batalla. Vuestros campos le van a pertenecer a él, casi todos. Pero el pueblo dijo: quiero un rey. Y apareció el rey. Y saben ustedes que el rey lo que quiere es abarcar el terreno, conquistar tierra. Esto es lo que quiere el rey. Si lo dejáramos así, Adán aún se queda perdido por la desobediencia de uno. Pero entre medio de una multitud, toca pianista sin miedo, entre medio de una multitud aparece alguien, y este alguien que aparece, el libro de Lucas dice que cuando él aparece dicen: ¡he ahí el profeta! Hablando de Jesucristo. Dicen: ¡he ahí el profeta! ¿Por qué el profeta? Porque vino trayendo un conocimiento que todo el mundo desconocía. El pueblo ya había entrado dentro de las tinieblas y todos escaseaban y se perdían por causa de conocimiento. Pero aparece Jesucristo como aquel profeta que trae conocimiento para que el pueblo no se pierda. Por eso dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aparece Jesucristo trayendo el conocimiento al pueblo, pero no solamente aparece como aquel profeta que trae el conocimiento, sino que dice el libro de los Hebreos, y a mí me encanta, dice el libro de los Hebreos, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que fue tentado en todo, que traspasó los cielos, pero que en él no hay pecado. Este es Jesucristo, aquel que fue aquel sacerdote que se hizo sacerdote por usted y por mí, para poder interceder y mirar al cielo. Por eso hay un texto de la Biblia que a mí me encanta y a mí me desquebrajaba, y yo decía: ¿por qué, Señor, en la Biblia vemos que Jesucristo en el cielo como sacerdote se sienta? Y hay otro pasaje que dice: y Cristo estaba como un cordero de pie, como inmolado. Y ahora yo veo y digo: ¿por qué como inmolado? ¿Por qué en un lado te sientas y por qué en el otro te mantienes de pie? Y créanselo, que Dios me vino hablando al corazón y me dijo así: porque como sacerdote la obra ya está completa, y cuando Él se ha sentado es la señal de que ha terminado. Y me dice: pero como cordero, como inmolado, aún se mantiene de pie, porque aún su sangre fluye, su trabajo no ha terminado, aún perdona, aún limpia, aún restaura. Esta es la sangre de Jesucristo. Dale un aplauso a la sangre del Cordero. Me quedan ya poquito, que si no algunos dirán: déjalo que se tire otros 10 años sin venir. Hay un texto en Apocalipsis que dice que hay un caballo blanco y alguien que monta en el caballo. Y dice que cuando él baja en su caballo, dice que en sus vestiduras aparece un nombre escrito. ¿Y saben qué nombre aparece en las vestiduras? Rey de Reyes y Señor de los Señores. Pero es tan bueno Dios y es tan verdadero que
no quiere solamente que nos fijemos lo que es por fuera, sino que quiere que veamos que verdaderamente lo mismo que es por fuera también es por dentro, sino que más para abajo, según llega, él levanta sus vestidos y en su muslo tiene el mismo nombre, escrito Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Saben por qué? Porque nosotros debemos de parecernos a él. Amén. Imitadores de Cristo. ¿Saben por qué? Porque a veces demostramos por fuera lo que no somos por dentro. Y él lo que quiere es que verdaderamente lo que nosotros somos por dentro también lo reflejemos por fuera. Hay un hombre llamado Urias que llega el momento en el que transporta una carta. Y la carta, él va gozando con su carta y se va al campo de batalla con una carta blanca con un sello real. Él no sabe lo que hay en la carta, pero es tan fiel y tan bueno que él va con su carta hasta el campo de batalla. ¿Saben lo que lleva en la carta? La carta por fuera era blanca con un sello real, pero por dentro tenía una sentencia de muerte para el mismo que la llevaba. Es decir, que no me sirve de nada ser blanco por fuera y llevar un sello real por fuera si por dentro tengo sentencia de muerte. Quiera Dios que en esta tarde los que estamos en este lugar, lo que somos por fuera también lo seamos por dentro. ¡Aleluya! ¿Cuántos aman a Dios? Y dicen conmigo un poderoso aleluya. Póngase de pie conmigo. Keren, pasa por aquí un minuto. Gracias. Tocar sin miedo, que ya termino. Miren. Aleluya. ¿Alguien se acuerda qué es lo que tenía Adán? ¿Alguien se acuerda? Tenía santidad, conocimiento y dominio. Lo pierde. Pero Jesús, Dios levanta tres figuras: al rey, al profeta y al sacerdote. No se conforma con eso, que viene Cristo y conquista, y él se convierte en el sacerdote, en el rey y en el profeta. Pero no se ha quedado así, porque lo ha conquistado él. Miren, hay algo. En una ocasión, recuerdo, nosotros tuvimos un problema muy grave en mi casa. El hermano Fernando, y algunos lo saben, se llevaron a un hijo mío de la noche a la mañana porque les dio la gana. Se lo llevó la policía. Y llegó un día y Dios me hablaba así, me decía, lo tengo escrito en un papel en casa, me decía el Señor, hay cosas que por ley te pertenecen. Dice, te da igual que te portes bien que mal con ellos, te pertenece entrar y ver a tu hijo, no hay quien te lo quite. Y yo lo apunté y dije, por ley me pertenece, pero hay cosas que no te pertenecen por ley, pero por gracia sí. Como favor sí. Por eso él, lo que Adán perdió, él lo recuperó. Y no se conforma con eso, sino que ahora lo quiere compartir con usted y conmigo. Por eso dice el apóstol San Pablo que él constituyó 5 ministerios. Entre ellos aparece el profeta, que es aquel que tiene el conocimiento. Pero dice el libro de Apocalipsis, dice que por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de su sangre, ¿cuántos hay aquí que han recibido la sangre de Jesús? ¿Cuántos? Por medio de su sangre. No es que te lo merezcas, no es que te lo ganaras, no, sino que dice que por medio de su sangre hemos sido constituidos reyes y sacerdotes para gloria y honra de Dios. ¡Aleluya! Aplauso fuerte para Dios. Aleluya. Y alguien me pregunto, ¿qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué es usted? Un rey y un sacerdote. ¿Qué eres, Fernando? Un rey y un sacerdote. Que nadie rebaje tu valor, que nadie te diga otra cosa. Chicas, que nadie os diga otra cosa. Por medio de la sangre de Jesucristo os ha constituido y sois reyes y sacerdotes. Por medio de su sangre. El diablo que quiera que diga lo que le dé la gana, el diablo que haga lo que quiera, Jesucristo ha dicho, eres rey y sacerdote. Eres rey y sacerdote. La sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo restaura, la sangre de Cristo perdona, la sangre de Cristo santifica. Es su sangre. ¿Cuántos están limpios con esta sangre? ¿Cuántos están limpios? Hay que tener miedo. Pregúntame a mí que si estoy limpio. Estoy limpio con la sangre de Cristo.
tropiezo muchas veces, pero la sangre de Jesucristo está dentro, funciona, trabaja, perdona, restaura. No te importe cuántas veces hayas caído, quien restaura tu vida es Jesucristo. Él ha dicho que sí, Él ha dicho que vale, Él ha dicho que te perdona. No te sientes perdonada. Aleluya. Oh, Espíritu, gracias. Dios te quiere constituir. Alabado sea ti, Jesús. Dios te quiere constituir. Gracias, Espíritu Santo. A ti, mujer, Dios te ha constituido por medio de su sangre. Que diga la gente lo que quiera. Su sangre es la que dice la verdad. ¿Cuántos quieren adorar a Dios conmigo? ¿Cuántos quieren adorar a Dios conmigo? Cristo murió en la cruz del Calvario. Gracias a ti, Señor. Él perdonó nuestros pecados, todos nuestros pecados. ¿Me dejan decirles un detallín y ya me bajo? Me pongo a leer un día la Biblia. Fernando, me encantó. Y leí que dice que el acta de los decretos que nos era contraria había sido clavada en la cruz. Y yo decía, ¿dónde está el acta? Si no se ve, ¿dónde está el acta clavada? ¿Dónde está? Si no hay ningún acta, hay un cartel, pero ese no es el acta. Y resulta que me pongo a mirar la historia de Israel y del Asia, que estaba en aquel lugar. Y dice que cuando a alguien se le hacía un acta, se escribía y ya no había quien la borrara. Se quedaba allí el acta y era contraria a esta persona, sea por engaño, por estafa, por fraude, por lo que fuera. El acta estaba en aquel lugar. Pero llegaron y dijeron, para suspender este acta, cogieron un trozo de madera, traspasaron un clavo y dijeron, cogían el acta y decían, para que sea anulada el acta hay que traspasarla con el clavo. Y llegaban y lo traspasaban y era la única manera que el acta quedaba anulada. Y crean, Señor, que orando en casa, llorando, quebrantado, veo a Dios y veo un cuerpo. Me muestra el Señor un cuerpo lleno de letras. Y ahora voy a leer la Biblia después de ver eso y veo que hay un pasaje que dice, sea maldito todo aquel que es clavado en un madero. ¿Sí o no? Pero yo leo otro, Fernando, que dice también, sea anatema todo aquel que incumple las palabras escritas en esta Biblia, en este documento. Y dije, entonces él se hace maldito por morir en la cruz y se hace anatema porque ha cargado con todos los incumplimientos nuestros de la ley. Por eso cuando yo miro y veo esto, veo que el acta de los decretos no era otra cosa, era una acusación contra nosotros que no podía avalarse ni quitarse de ninguna manera. Pero cuando Cristo es clavado en la cruz, Él carga con el acta en su cuerpo. Por eso dice la Biblia, cargó con todos nuestros pecados, se hizo pecado, es decir, los incumplimientos nuestros los llevaba Él en la cruz. Él llevaba en su cuerpo las mentiras, los engaños, los fraudes, las muertes, los asesinatos, las violaciones, todas las llevaba clavadas puestas ahí. Por eso Él se convirtió en el acta de los decretos, clavada en la cruz, y a pasar aquellos clavos por sus manos fue cuando el acta que a usted le acusaba fue suspendida en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Yo tenía un acta que me acusaba, pero ya no me acusa más. Cristo ha muerto en la cruz, el acta ha sido traspasada y ahora soy una nueva criatura. ¿Cuántas nuevas criaturas hay en este lugar? Y dicen aleluya. Poderoso, gloria a Dios. Cierra tus ojos, canta aquel. Gracias a ti. Gracias. Jesús, mi vida.
Aleluya, Señor. Perdida estaba, pero te escuché y supe que me amaba, Jesús. Mi vida cambió cuando te encontré. Perdida estaba, pero te miré. Perdida estaba, pero te escuché y supe que me amaba. Te adoraste, adoraste de canto, generaciones cantando, Jesucristo es el Rey. Un madero desalentado que grita y llama viva, te amo, tus pecados yo pagué. Adórale, Rey Santo, generaciones cantando, Jesucristo es el Rey. Y un madero desalentado que grita y llama viva, te amo, tus pecados yo pagué. Tiene signo de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra su reino? ¿Quién podrá contra su reino? El signo de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra su reino?